¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Gracias a Dios que estemos por aquí una vez más. Amén. Bueno, hermanos, esta semana nuevamente se presentaron disturbios en Jerusalén, a pesar de que el gobierno de Israel, hermanos, ya había retirado las medidas de seguridad que puso en el monte del templo después del ataque terrorista. Sin embargo, hay reportes de que al parecer los disturbios están disminuyendo y probablemente para la próxima semana sean menos o ya ninguno. Esperemos que hayan terminado con el favor de Dios. También tenemos informes, hermanos, de que el gobierno israelí anunció a la administración de Trump que Israel está dispuesto a anexar varios asentamientos judíos de Judea y Samaria, más conocidos como Cisjordania, a cambio de un número de ciudades árabes israelíes. Esto lo señala un reporte del Canal 2 de la televisión. Netanyahu dejó flotando esta idea, hermanos, en una conversación con el enviado especial para Oriente Medio del presidente estadounidense Donald Trump, que tuvo lugar en una fecha desconocida, apuntó el analista político del canal, Amit Segal. Concretamente, el primer ministro sugirió que Israel estaría dispuesto a anexar los asentamientos del bloque Gush Etzion, una serie de localidades situadas al sur de Jerusalén, según el informe. A cambio, hermanos, Israel entregaría a los palestinos el área de Wadi Ara, un valle dentro de Israel que colinda con Cisjordania y contiene varias ciudades árabes prominentes, entre ellas al-Hafam, de las que salieron los 3 terroristas que asesinaron el pasado 17 de julio a 2 policías israelíes en el acceso al monte del templo de Jerusalén. No quedó claro si este plan, hermanos, fue propuesto en el marco de un acuerdo de paz global o en un enfoque más fragmentario en el que se conferiría a la autoridad palestina mayor autonomía, pero no soberanía, una solución favorecida por muchos aliados políticos de Netanyahu. Un funcionario de la Casa Blanca, citado por el diario Haaretz, manifestó que la idea reportada por el canal puede haber sido una entre muchas ideas discutidas hace varias semanas, pero aclaró que estaba en el contexto de un acuerdo de paz. La propuesta, hermanos, es casi idéntica al plan largamente defendido por el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, quien pegó el informe del canal en un mensaje de Twitter con el título "Bienvenido Club", apuntando a Netanyahu. Una encuesta de PIB publicada en 2015, hermanos, reveló que el 48% de los judíos israelíes están de acuerdo con la afirmación de que los árabes deberían ser expulsados de Israel, incluso fuera del marco de intercambio de población o territorio. Existe un debate sobre la legalidad de tal medida en el contexto del derecho internacional. Un memorando de investigación filtrado del Ministerio de Exteriores del 2014 indica que podría ser legal si se recibe el consentimiento de la gente que es transferida, pero advierte que podría causar un grave daño a la imagen internacional de Israel. Y bueno, hermanos, este es un breve reporte de las noticias más relevantes respecto al monte del templo y al pacto de paz que ha tenido lugar en Israel. Las situaciones cada vez, hermanos, se están acomodando más a las profecías bíblicas, lo que nos dice, hermanos, que la iglesia tiene que estar cada día más preparada. No se confíen, hermanos, no hay que confiarnos. Incluso dentro de la iglesia, hermanos, se está poniendo difícil también la situación, así como en varios lugares. Hay cosas que son necesarias porque las profecías se tienen que cumplir, hermanos, pero sin embargo tenemos que seguir orando. Este próximo acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, hermanos, es un hecho, se va a dar, solo Dios sabe cuándo, pero están dentro de los planes divinos de Dios. Y cuando este pacto entre Israel y Palestina, hermanos, se dé, prácticamente el tercer templo de Jerusalén ya está autorizado, porque si Israel y los palestinos van a vivir en paz, entonces ¿qué les va a impedir de igual manera convivir en paz entre sus religiones? Y el tercer templo de Jerusalén, hermanos, será un símbolo de su unidad, y no solo para los palestinos, para los judíos, hermanos, sino también para el mundo entero, porque ¿cuánta gente, hermanos, no va a visitar el tercer templo de Jerusalén una vez que se haya reconstruido totalmente? Van a ser millones de turistas los que van a viajar ahí. Incluso muchos de ustedes, hermanos, van a tener la oportunidad de ir
a verlo, a visitarlo. No a ofrecer ofrendas, hermanos, porque nosotros ya no tenemos la necesidad de ofrecer ofrendas, porque la ofrenda perfecta ya fue presentada por nuestro amado Jesús de Nazaret al derramar su sangre. Sin embargo, yo les digo esto, hermanos, porque si Dios nos permite la vida, en verdad que muchos de nosotros, ustedes, quizás tengamos la oportunidad de ir a presenciar al tercer templo de Jerusalén en vivo y a todo color. Y esto ya es prácticamente a pocos pasos, hermano. Esto ya no es de que si una especulación, no, ya esto ya se va a dar muy pronto, no sabemos cuándo. Y también, hermanos, el tercer templo de Jerusalén va a servirles mucho tanto a los judíos como a los palestinos que vivan en Israel, porque este tercer templo de Jerusalén, hermanos, va a generar muchos empleos, va a generar muchas ganancias para los hoteles, para los restaurantes, para los artesanos, para tanta gente, tanto como judíos como palestinos. Muchos de ellos van a tener una nueva fuente de ingresos, hermanos, cuando el tercer templo de Jerusalén se reconstruya totalmente. Entonces, por eso, hermanos, una vez que los judíos y los palestinos firmen la paz, pues prácticamente también ya estaría autorizado la reconstrucción total del tercer templo de Jerusalén. Ciertamente, hermanos, la iglesia va a estar involucrada, vamos a estar aquí. Cuando suceda, no se asusten, no le echen la culpa a los pastores, claro que no, hermanos, para nada. Ya con el tiempo Dios nos irá revelando nuevas cosas que debemos hacer, y como la iglesia del Señor, estar preparados. Quizás tengamos que tener por ahí una especie de bodega subterránea para juntar granos, agua, yo qué sé. Ya esto con el tiempo Dios nos lo irá revelando y con mucho gusto, hermanos, les estaremos advirtiendo, ¿verdad? Pero por lo pronto no se preocupen, salgan de deudas, no se metan en deudas que no son necesarias, hermanos. Ayuden a sus pastores, contribuyan a la iglesia, pero antes primero contribuyan a su familia. Si no pueden aún ofrendar por sus deudas, entonces primero paguen sus deudas, hermanos, y ofrenden lo que puedan. Pero esto como medida de preparación, hermanos, no se los digo que como implementación, como obligación, claro que no. Esto yo solamente se los doy como una opinión. Salgan de deudas, si tienen deudas pues empiecen a pagarlas poco a poco y contribuyan con cada una de sus iglesias lo que puedan. Den lo que puedan, no den lo que les digan, den lo que puedan, hermanos. Si tienen la oportunidad de dar el 10%, denlo, porque es algo justo. Si nos sobra dinero, es algo justo que podamos contribuir con el 10%. Traten de comprar, hermanos, lo más fundamental y vayan haciendo un ahorro. Ayuden a los pobres de su familia, a los de su iglesia y a la gente que está en la calle, dentro de sus posibilidades, hermanos, porque Dios tampoco quiere que usted se quede sin dinero, de ninguna manera. Dios quiere que primero ayude a su familia, a los necesitados de su familia, y ya dentro de sus posibilidades, hermanos, contribuya en la iglesia en donde usted se congrega. Y bueno, hermanos, este análisis informativo y profético lo estaremos tratando de hacer cada semana, si Dios nos permite la vida. Y pues sin nada más, nos vemos por aquí una vez más, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén.